Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. En este episodio titulado Mi cuerpo, mi verdad, memorias de resistencia y dignidad, vamos a hablar acerca del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. Junto con mis compañeros Francisco Bermúdez, Laura Gil y Emir Aguilar, y quien les habla, Julio Alemán, vamos a dar un breve acercamiento de lo que hablan las víctimas del conflicto armado en Colombia. Comencemos. En primer lugar, hoy hablaremos de una verdad que durante mucho tiempo fue silenciada, la de la violencia ejercida contra las mujeres en el marco del conflicto armado. No se trata solo de historias de dolor, sino también de resistencia, dignidad y esperanza. Porque las mujeres no fueron solo víctimas, fueron y siguen siendo ese corazón que cuida, sostiene y reconstruye la vida en los territorios marcados por la violencia. En síntesis, la Comisión de la Verdad reveló que la guerra en Colombia no afectó por igual a hombres y mujeres. Ser mujer, en la mayoría de casos, fue una condena adicional. El cuerpo femenino se convirtió en un campo de batalla. Fue usado como botín de guerra, instrumento de castigo y medio de control territorial. Guerrillas, paramilitares y en algunos casos, fuerzas del Estado reprodujeron una misma lógica, la del poder patriarcal y la dominación sobre la vida de las mujeres. En los territorios, controlar a las mujeres era controlar la comunidad entera. El desplazamiento, la violencia sexual, la pérdida de los hijos o del hogar fueron heridas profundas, pero también puntos de partida. A pesar del miedo, muchas se organizaron, crearon redes, tejieron memoria, denunciaron los abusos y alzaron su voz cuando el país prefería callar. El informe deja claro que el conflicto armado no solo fue político o militar, fue también una guerra contra lo femenino y contra el cuidado de la vida. En medio del horror, estas mujeres demostraron una fuerza transformadora desde sus territorios, con tambores, cantos, tejidos y palabras. Ellas han dicho: basta la guerra, sí a la vida, sí a la verdad. Durante décadas, el conflicto armado colombiano fue contado en masculino, pero detrás de los titulares, las cifras y los uniformes, había millones de mujeres viviendo otra guerra. La Comisión de la Verdad recogió estas historias de mujeres campesinas, indígenas, afrocolombianas, excombatientes y miembros de la fuerza pública, todas distintas, todas atravesadas por la violencia y la resistencia. Muchas de ellas entraron en la guerra buscando un cambio. Algunas se unieron a la insurgencia con la esperanza de transformar un país desigual. Otras lo hicieron huyendo del hambre, del maltrato, del olvido estatal. Hubo también quienes desde el ejército o la policía rompieron las barreras del machismo para servir y proteger a los suyos. Sus decisiones fueron diversas, pero todas cargaban con el peso de ser mujer en una sociedad patriarcal que pocas veces las comprendió. Escuchar sus voces es reconocer que la guerra no solo se libró en los campos de batalla, sino también en hogares, en los cuerpos y en las comunidades. Cada testimonio revela un país donde la violencia se mezcló con el silencio y donde ser mujer fue muchas veces una forma de resistencia. Los relatos de las excombatientes, como Magali o Irene, revelan la contradicción entre el ideal político y la realidad de la guerra, que es la soledad, el miedo y la culpa. Otras, como la cabo Guayú y Juliet Puchaina, enfrentaron otra batalla, la de demostrar que una mujer indígena podría pertenecer al ejército sin renunciar a su identidad. Cada relato es un recordatorio de que la guerra no terminó con balas. Sus efectos siguen vivos en familias rotas, en los hijos criados por abuelas y en las comunidades que aún buscan a sus desaparecidas. La Comisión de la Verdad nos invita a mirar la raíz de todo esto, que es el patriarcado, un sistema que en tiempos de guerra se volvió aún más cruel. Las mujeres fueron castigadas por romper moldes, por ser líderes y por alzar la voz. Pero también fueron ellas quienes sostuvieron la esperanza, quienes tejieron redes y quienes enseñaron a sus hijos que la vida vale mucho más que la venganza.
Las voces de las mujeres nos recuerdan que la guerra no solo destruyó cuerpos, sino también silenció sueños. Escucharlas es mirar frente al dolor, pero también a la inmensa capacidad de resistir. La Comisión de la Verdad nos muestra que sin ellas la historia del país no puede entenderse ni sanar, porque su verdad no busca venganza, busca memoria, reconciliación y vida, y quizás allí, en esas palabras, comience por fin la paz que tanto anhelamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivieron la guerra quienes nunca tuvieron voz? Hoy hablaremos de ellas, de las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+, que también sufrieron el conflicto armado. Sus historias nos muestran que la guerra no solo se libró con armas, también con silencios, prejuicios y dolor. Desde el comienzo, la Comisión de la Verdad quiso mirar el conflicto con otros ojos, los de quienes no empuñaron fusiles, pero sí cargaron el miedo. Mujeres y personas diversas fueron perseguidas, desplazadas o silenciadas por ser diferentes. Aún así, muchas resistieron y empezaron a reconstruir la paz desde sus barrios, sus familias y sus memorias. Para la comunidad LGBTIQ+, el castigo fue su identidad. En muchos lugares, amar o vestir diferente era motivo de persecución. Sin embargo, su resistencia demostró que existir, alzar la voz y vivir sin miedo también es un acto de valentía. En los Montes de María y en Cali, los ataques fueron brutales, campañas de limpieza social y persecución policial. Pero en esos mismos lugares nacieron los primeros colectivos trans y LGBTIQ+, que exigieron respeto y reconocimiento. La comisión propone educar para la igualdad, no solo enseñar letras, sino empatía, respeto y libertad, porque la paz se construye también en las aulas, aprendiendo a valorar la diferencia. Las reparaciones deben ser también simbólicas, actos memoriales, nombres recuperados, y el Estado debe garantizar una democracia paritaria, donde las mujeres y las diversidades decidan su futuro y decidan el futuro del país. Las conclusiones son claras. La guerra las afectó más que a nadie. Sufrieron violencia sexual, despojo y exclusión, pero también se convirtieron en lideresas, en guardianas de la memoria y en constructoras de la esperanza. Porque sin mujeres, sin niños y sin comunidad LGBTIQ+, Colombia no podrá contar toda su verdad, ni construir una paz completa. En Colombia, el conflicto armado dejó miles de víctimas invisibles, entre ellas las personas LGBTIQ+. Durante décadas fueron perseguidas, amenazadas y silenciadas, no solo por los grupos armados, sino por una sociedad que las vio como pecado, enfermedad o error. Hoy desde el informe de la Comisión de la Verdad nos preguntamos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tanta violencia hacia quienes solo buscaban amar y existir? Todo esto trae un trasfondo histórico, evidentemente. Todo comenzó hace siglos con la llegada de los colonizadores. Ellos impusieron una forma única de ser, el hombre fuerte y racional, la mujer sumisa y callada. Y todo lo diferente fue condenado. Las comunidades indígenas que reconocían varios géneros fueron castigadas por la Inquisición. Así nació la idea de que solo existía una manera correcta de amar y de vivir el cuerpo, una idea que aún hoy seguimos arrastrando. Con el paso del tiempo, esos prejuicios se metieron en las familias, las escuelas y las iglesias. Ser gay, lesbiana o trans se volvió motivo de vergüenza o castigo. Cuando llegaron los grupos armados se encontraron terreno fértil para justificar sus crímenes. Los llamaron limpiezas sociales, entre comillas. Decían que estaban corrigiendo desviaciones, entre comillas, pero en realidad usaban el odio social como arma. A vos te pasa por marica, dijo un victimario. Eso le pasó por no ser mujer de verdad, recordaba otra sobreviviente. Sin embargo, hubo un silencio por parte del Estado. Cuando las víctimas buscaron ayuda, el Estado les dio la espalda. Las instituciones las revictimizaron, ignoraron sus denuncias y muchas veces fueron parte de esta violencia. Un sobreviviente lo dijo con tristeza, abro comillas.
Ni en la casa lo quieren a uno. Ahora el Estado, ¿qué se va a preocupar? Cierro comillas. El silencio se convirtió en una forma de castigo, la impunidad en una forma más de violencia. Entender estos porqués es el primer paso para no repetirlos, porque la paz no se construye solo con acuerdos, sino con reconocimiento, respeto y amor por todas las formas de ser y de amar. Soy Julio Alemán y esto fue Mi Cuerpo, Mi Verdad, Memorias de Resistencia y Dignidad. Un episodio basado en el informe final de la Comisión de la Verdad. Gracias por escuchar y por no olvidar. Nos veremos pronto.